La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, entonces continuemos el tema. El tema este es, para mí es un tema muy, pero muy bonito. Muy bonito, ¿en qué sentido? En el sentido de que, no sé, a mí me está dando como una enseñanza de algo que yo a lo mejor de pronto conocí hace rato, ¿cierto? Pero en este momento Él me está llevando, como decir, voy a llevarte por este caminito para que tú veas que yo te amo, que yo verdaderamente quiero que tú seas grande, que tú seas maduro, que tú seas una persona responsable, que tú puedas verdaderamente conocer de la palabra y madurar en la palabra. No que es que voy subiendo y voy bajando, no, hermano, tú vas llevando un camino donde si tú lo llevas, si tú lo conservas, si tú le pides al Señor que no lo aparte de su lado, si tú le pides al Señor que te lleve a ti, que te conduzca, que te dirija, que te guía, el Espíritu de Dios te va a guiar y te va a llevar a ti a un sitio que tú ni siquiera podrás imaginar. ¿Por qué? Porque en la medida que yo aprendo a conocer a Dios, en la medida que yo aprendo a distinguir a Dios, en esa medida entonces me doy cuenta de que Dios es un Dios de orden. En esta medida, o sea, aquí como lo estoy mirando yo desde el punto de vista de esta parte que es el tercer capítulo, 4 capítulos, ¿sí? De eso, ¿sí? Entonces me doy cuenta de que Dios quiere estar más cerca de nosotros, o sea, no es que nosotros querramos estar más cerca de Dios, sino Él quiere estar más cerca de nosotros. Yo te decía a ti, hermano Martín, Moisés, ¿por qué? Porque es que tú fuiste llevado a la parte buena, la parte, sí, del mundo, donde tú aprendiste cosas, viste cosas, duraste un tiempo, sí, los tiempos de Dios pueden ser de un año, como pueden ser de 5, como pueden ser de 15, pueden ser de 20, pueden ser de 30, 40 años. Y si lo miramos bien, son 80. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, Él nos lleva a otro espacio. Él invita a que nosotros pasemos a otra puerta, que pasemos a otro lugar, pero nos lleva con esa suavidad, con esa elegancia, con ese señorío, con ese Dios, ¿sí?, respetuoso. O sea, no es que me force, mientras que el enemigo lo que quiere hacer es llevarme a mí a la fuerza, trompa y mocha, me pone en lo alto y después, ¡pum!, me hace caer. ¿Por qué? Porque crea enfermedades, crea separación, crea soledad, crea de todo, mientras que Dios a uno siempre anda buscando que uno siempre esté aprendiendo cositas y caminando, y cada día esté creciendo más y más. ¿Para qué? Para poder alcanzar la gloria que nos tiene. No sabemos verdaderamente hasta dónde Dios quiere llevarnos a nosotros. No sabemos verdaderamente, ¿sí?, en qué momento Dios a nosotros nos lleva en este conocimiento, en este entendimiento y sobre todo en esta sabiduría, para poder de un momento para otro, cuando venga el preciso instante donde tengamos que verdaderamente recurrir a Él, nosotros no pensemos ni siquiera ni para recurrir, no lo pensemos, sino que nosotros nos lanzamos. ¿Por qué? Porque no hay nada, porque ya estamos tan acostumbrados a verlo, como ya estamos tan hechos para Él, que en ese momento yo lo que hago es nombrarlo a Él. ¿Por qué? Porque no tengo más a quien nombrar. Y estoy tan acostumbrado a nombrarlo todos los días, a llevarlo en mi corazón todos los días, mañana, tarde y noche, ¿sí?, que en ese momento, eso que yo estoy viviendo, que viene de pronto un proceso, ¡ta!, sucedió algo, una tribulación, una aflicción, una angustia, algo pasa, yo en ese momento de una vez digo, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? Uno inmediatamente le pide al Señor qué tiene que hacer y que Él lo guíe a uno, lo conduzca a uno. ¿Y qué hace Dios?
Dios a uno lo lleva por los caminos bonitos. Él va a hacernos caminar bien bonito. Puede estar usted como digo yo, en las espinas más fuertes, pero ya uno sabe que hay una sanidad completa en cuanto a esa parte de la espina. Jesús pasó por ese espacio. Jesús tuvo las espinas, tuvo una corona de espinas. Y si fuera de eso se reían y fuera de eso le hundían un poquito más la corona de espinas. ¿Para qué? Para que esa mente fuese libre, para que nosotros tengamos una mente libre, dispuesta para Dios, para que nosotros podamos verdaderamente, ¿cómo te digo? Entender, y no solamente entender, sino saber, ¿sí?, lo que Dios quiere traernos en medio de la aflicción que tenemos. ¿Cuál es el problema de este país? ¿Cuál es el problema que tenemos de muchos del mundo, tal cosa? Cuando verdaderamente Dios a nosotros nos quiere dar la tranquilidad de que nos está enseñando que es Él el que tiene el control, el dominio de todo, y que Él es el que nos lleva a nosotros a un lugar, ¿sí?, de verdes pastos. ¿Qué es lo que hizo Dios con Moisés? ¿A dónde lo llevó a él? Para que él llevara el pueblo de Dios lo llevara a unos pastos verdes en medio del desierto. Porque era el único que lo conocía, ¿cierto? Amén de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Listo? Entonces, es un lugar donde tenemos que cambiar lo conocido por lo desconocido. Ya Dios lo había hecho conocer 40 años el desierto. Ahora venga para acá, mijo. Salgamos de ahí, venga para acá, entremos a trabajar en este lugar. ¿Cuántas veces a uno le sucede? A uno le sucede. A mí me va a pasar en este momento. Yo estoy en un momento de cambio. ¿Ve? Yo tengo que empezar a mirar mi resiliencia, a ver hasta dónde llega. Y pedirle al Señor que me guíe, que me lleve para que yo pueda entender. Voy a darles un ejemplo hoy. Hoy lo viví. Hoy me tocó ir a hacer una consulta, si tal cosa, no hubo consulta, que no, que tenemos 7, que tenemos nada más uno solo. Tranquilos, no hay problema. ¿Yo a qué vine? Yo vine fue aquí a trabajar, fue aquí a traer mi conocimiento. ¿Para qué? Para que un pueblo, una gente que de pronto no lo tiene, lo pueda conocer. Y si en medio de eso le digo a esa gente, le hablo del Señor, qué mejor que mejor, ¿cierto? Entonces ese es otro sitio que tengo yo que aceptar y decirle al Señor gracias por todo lo que tú me traes, por todos los días. Mire, es un suplicio, es una vaina de suplicio de andar de Piedecuesta allá hasta el Hospital del Norte, es un suplicio con esas motos. Sí, Señor, es terrible, uno se ve ahí a gatas. A veces se mete uno en el cajón ese, ¿cómo se llama eso? En la parte esa lateral ahí de la carretera se mete uno para que no, la cuneta, para que no pueda uno golpear a ningún motociclista que vienen como locos a darse contra el carro. Pero a darse contra el carro y uno dice, wow, Señor, uno ponga el ángel, Señor, que el ángel tuyo vaya adelante y que los aparte para un lado, para donde sea. Entonces, tenemos que cambiar lo conocido por lo desconocido, mi amado. Asumir riesgos, lo que a Dios le encanta. A Dios le encanta que nosotros asumamos riesgos. A Dios le encanta que usted venga aquí y predique, hable la palabra. A Dios le encanta que usted venga aquí, honre al Señor con su alabanza. A Dios le encanta que usted vaya y le enseñe a unos niños cosas bonitas que Dios le tiene en su corazón. Y qué mejor que esos que son una esponja que pueden cogerlo todo, ¿cierto? Asumir riesgos, pero ojo, Dios todo lo sabe. Olvidémonos de que Dios no sabe tal cosa. Dios todo lo sabe. Dios sabe la palabra que yo voy a pronunciar. Dios ya la tiene escrita, Dios ya la escribió en el libro de la vida para que yo la pueda pronunciar y yo la voy a pronunciar. ¿Por qué? Porque Dios la escribió y Dios quiere que yo la hable. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces tenemos que verdaderamente darnos cuenta de que eso que tenemos, ese Dios que pide que venga yo y hable, ¿sí?, es para que lleve el mensaje, pero sin ningún temor. ¿Por qué? Porque el único temor que debemos tener es, ¿sabe qué? Es perder la gloria de Dios. Es el único temor que tengo que tener yo, o que tenemos que tener todos nosotros. Amén. Hasta ahí más o menos entendido. Hay 3 encuentros, hablábamos la vez pasada de que había 3 encuentros, ¿sí?, de Moisés en el desierto, que lo llevaron a conocer los atributos de Dios. Dios quería mostrarle a él, primero que todo, quería mostrarle que él era un Dios soberano. Y entonces, ¿qué pasó? Eso vámonos a Éxodo 4:21. Ya lo leímos, donde Dios le exige que hiciera todas las maravillas. Él le dice, bueno, usted ya sabe hacer esto, entonces lo que tiene que hacer nada más es tirar la vara.
tira la vara, mijo. ¿Ves? Que usted lo que tiene que hacer nada más es echar, ¿sí? Coger el agua y dejarlo caer sobre la tierra para que el agua se vuelva sangre. ¿Sí? Que usted lo que tiene que hacer es esta otra cosa. Entonces, haga eso. Obediente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios todo es como si de pronto a usted, pues, le pongamos un ejemplo, ¿sí? El presidente de los Estados Unidos le manda una carta y le dice, véngase para acá, para Washington. ¿Sí? ¿Y usted qué hace? Usted inmediatamente va y le dice a sus amigos o compañeros, le dice, o va al banco y pide un préstamo para poder coger el avión y llegar donde el presidente. Sí, dígame si eso no es fe. Eso es tener uno una convicción, una certeza, ¿sí? De que aquella persona me va a recibir y él es el que me va a pagar el pasaje y todo. Y yo arranco. Pero si llega de pronto alguien, por decir, Pepito Pérez le llama a usted San Gil, véngase, hágame el favor, venga que lo quiero ver hoy. Le dice, mándeme la plata del pasaje. Yo no me voy para ese lado sin que tenga para el pasaje ni para el almuerzo. Si no, a pedir prestado aquí, quedar de bien. Eso es la diferencia, ¿cierto? ¿Ve? Dios trabajó sobre Moisés. Dios hizo un trabajo muy bonito sobre Moisés. Quisiera con todo el corazón, ¿sí? Poder entender y llegar a saber cuánto fue el trabajo que Dios hizo sobre Moisés en medio de esos 40 años. Cada noche, cada tarde, cada mañana, cada día. ¿Ve? Eso de que de pronto Dios despierta a Moisés a las 3 de la mañana para que vea ese paso, esa estrella fugaz. ¡Ta! Y él la ve a las 3 de la mañana. ¿Qué tal que a uno Dios le levanta y antes de la ventana y ve y usted ve las playas todas como caen, y todas las cosas? Eso es algo que Dios verdaderamente le quiso mostrar a Moisés. ¿Por qué? Porque él quería mostrarle que él era un soberano, que él era algo importante, que él era un dunastes, que era un poderoso con dinamis, que lo que él decía, la palabra que él decía no regresa vacía. ¿Por qué? Porque hace algo, actúa en algo y viene con algo y produce algo, y es lo que en este momento nosotros nos damos cuenta. Dios lo que hace es eso, va y viene. ¿Pero por qué? Viene llena. ¿Por qué? Porque primero que él lo que hace primero es llenarme a mí de esa palabra, llenarme a mí de todo ese conocimiento, entendimiento y sabiduría para que los pueda llevar a ustedes. ¿Y ustedes qué lo hacen? Cuando ustedes tienen el receptor, que es ese aparatico que se llama Espíritu Santo, que abre las puertas, abre todas las compuertas, amplía las estacas, como dice la palabra, y empieza usted a recibir el conocimiento de Dios. Y cuando de pronto usted resulta dándole el conocimiento que usted ha recibido, se lo está dando a otras personas. Entonces, de esta forma es que Dios hace que él le diga Dios le dice a Moisés, le dice, el faraón se le va a endurecer el corazón. ¿Qué pasa? Cuando Moisés llega a la presencia del faraón y se encuentra con él, se enfrenta con él, y el otro le dice, sí, tal cosa, pero no, en esto no, ¿listo? Y él le dice, haga esto primero, ¿sí? Es como decirle, bueno, primero que todo llegue y tóquele las manitas nada más. Porque eso es lo que Dios quiso hacer por intermedio de Moisés con el faraón. Déjenos ir a estar un tiempo, vayamos a hacer un devocional, vayamos a hacer una vigilia, y por favor déjenos ir a hacer una vigilia y regresamos otra vez a trabajar. ¿Y qué hizo Dios? No, yo no acepto eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a un lugar a trabajar, estamos trabajando en ese lugar con amor, con toda la entrega del mundo, ¿sí? Y de pronto nos llama un familiar o nos llama de pronto alguien y nos dice, venga, hagamos una reunión, y voy yo y le digo al gerente o le digo a mi capataz, ¿será posible que usted me deje ir aunque sea unas 2 horitas a tal parte? Y en ese momento el capataz me dice que no, y llega un momento en el cual yo tengo que renunciar a ese puesto. ¿Por qué? Porque yo prefiero mejor ir a hacer mi oración, estar a Dios con paz y en paz, ¿sí? Y no, me retiro de eso. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere trasladarme a otro lugar, a otro sitio. Quiere que yo pierda ese confort donde estoy en esclavo, porque estoy volviéndome un esclavo de ese hábito, de ese estar todos los días. Me levanto temprano, me baño y tal cosa, arranco, me voy a trabajar, vuelvo otra vez a trabajar, almuerzo, vuelvo otra vez a correr,
tal cosa, vuelvo. Y así ese caminar que no es un caminar, es una esclavitud, porque te vuelves tú una persona de necesidades nada más. Tienes que correr rapidito porque si no almuerzas entonces te da un dolor de cabeza y listo. De necesidades nada más, cuando yo lo que quiero es que tú seas una persona libre, dispuesta para todo. Amén. Entonces él endureció el corazón del faraón y de esta forma lo siguió endureciendo más. Pero si nosotros tomamos el texto, algunos eruditos dicen, que comentaba la vez pasada, que era el faraón el que había endurecido. ¿Por qué? Porque de pronto el enemigo, el maligno, y le había puesto que el corazón lo endureciera. Entonces tenemos que entender una cosa bien clara y bien precisa. ¿Quién fue el creador de todo? Dios. ¿Sí? ¿Quién creó los ángeles? Dios. ¿Quién creó a este que descendió de lo alto, sí, que fue echado? ¿Sí? Que lo dice Isaías 14 o que lo dice Ezequiel 28. ¿Quién lo creó? Dios. Luego él tiene que estar sujeto ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Hasta que él no lo permita. Si Job lo dice, si has visto a mi siervo, tal cosa, y le dice el otro, pero es que usted ni siquiera me lo deja tocar. Yo doy la vuelta, redondeo, sí, porque yo creo que él de 15 días que tenga que hacer en el día, él va a 40. ¿Por qué? Porque él tiene necesidad de ese. Es a él el que tiene que atacarlo. A nosotros nos rodea cada ratico. ¿Por qué? Porque tiene que atacarnos a nosotros para que nosotros no digamos lo que tengamos que decir. En nosotros él produce el sueño para que nosotros no podamos verdaderamente estar en esa presencia y poder nosotros de pronto orarle al Señor, y en ese momento de oración Dios a nosotros nos puede revelar más cosas, nos lleva a otro campo diferente para poder traer un mensaje mayor, más fuerte, más duro. Un mensaje que de pronto crea en ustedes esa fuente de agua de vida eterna y que produzca que las raíces que ustedes tienen, o sea, la savia que ustedes reciben, sea una savia cada día mejor, más bonita, más pura y más llena, y que no permita que cuando llegue la tormenta, sí, solamente nos mecemos. Y dirá el maligno, dirá, ¿por qué este se mece y no se cae? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos esa fuente de vida eterna. Amén. Después de todo, nosotros tenemos que comprender que Dios es soberano, es quien endurece el corazón del rey. Lo que Dios permite es porque Él lo está ordenando. Eso tenemos que... La palabra de Dios dice que no puede caer la hoja de un árbol, la hoja de una rama de un árbol, sin que Dios lo permita. Y eso es cierto, eso es algo que nosotros, en medio de todo este caminar, Dios a nosotros nos lo ha ido colocando, y es cuando nosotros empezamos a enraizarnos más con esa palabra, con esa cita, y todo el tiempo la tenemos y sale siempre a flote. Amén. Si Dios es nuestro creador, tiene todo el derecho sobre la creación. Todo. Todo. No hay nada que se mueva sin que Él tenga el derecho sobre eso que se mueva. No hay nada que el viento del oriente pueda mover sin que se mueva también lo que Él quiera, ¿sí? Pronto puede mover en ese sentido para que nosotros tengamos un conocimiento mayor. Esa voluntad libre que usted tiene, mi amado hermano, que nosotros tenemos una voluntad libre, una voluntad dispuesta, tal cosa, tiene dos opciones. No digamos mentiras. Tiene dos opciones, o la oscuridad o la luz. Tenemos que saber qué escogemos. Y en la medida que nosotros aprendemos cosas, en la medida que nosotros tenemos esa sabiduría de Dios, en esa medida es cuando nosotros estamos diciéndole a Jesús, no es así. Porque Él le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces le decimos, sí, nosotros sabemos lo que hacemos, y es cuando tenemos más conocimiento, y es cuando Dios se goza con nosotros en enseñarnos cosas más profundas y ocultas que nadie conoce. Empezamos a mirar lo alto y empezamos a mirar lo bajo y empezamos a mirar lo ancho y empezamos a mirar lo angosto y empezamos a darnos cuenta de que hay otras dimensiones diferentes. Hay otras dimensiones. Ya no es un triángulo, ya es un cuadrado, ya no es un cuadrado, ya es un hexágono. Ya no es un hexágono, es un hectágono. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que hay cosas que Dios puede hacer, puede crear de la nada, ¿sí? Para llevarnos a nosotros a un espacio de conocimiento, entendimiento y sabiduría que no tenemos ni la menor idea de hasta dónde podemos llegar. Yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, cielo nuevo y tierra nueva. Señor, muéstreme qué es cielo nuevo y tierra nueva, porque quiero conocerlo, quiero saberlo.
Y Dios le va mostrando a uno poquito a poquito las cosas. Dios le va mostrando a uno. Por eso uno tiene que ser centrado y ceñido a la palabra, sí, pero tampoco no permitir que de pronto hay cosas que en un momento dado Dios lo pone a uno. Fíjese lo que le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro en Hechos? ¿Sí? Pedro llegó y le apareció, sí, esa aparición de una mesa con una sábana, ¿cómo es que se llama eso que queda por encima de las mesas? Un mantel bonito, y estaban una serie de viandas que él le decía a Dios, pero come. ¿Y qué le decía a él? ¿Por qué? Porque el conocimiento de él llegaba nada más hasta ese lado. Señor, yo no puedo comer esto porque esto es pecaminoso, esto es pecado. Señor, tal cosa. Y hasta que le dijo él, bueno, y lo que yo santifico, usted no se lo puede comer. Entonces, ¿qué le enseñó él? Él enseñó que Dios, como era tan soberano, era tan propio, era tan rey, él le podía santificar todo. O sea, él puede santificar todas las cosas. ¿Por qué? Porque él es el soberano. Él es el único Dios. No somos nosotros. No, es que la palabra de Dios, sí, un momentico, pero es que la palabra de Dios dice que si usted ora, ¿sí? Si usted ora por la comida que no es mía, esa comida se puede santificar y usted la puede recibir y ser de sanidad y santificación para su cuerpo. Y lo dice la palabra, ¿sí? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Sí? Señor, es que yo voy a ir allá a decirle a toda esa gente que son los amos y señores, ¿sí? El apóstol, sí, Pedro, el apóstol Juan, el apóstol. Y de pronto llega Dios y le dice, bueno, baja y yo soy el que voy a hablar por ti. Pero no era hablar por ti, era colocarle en el corazón de todos aquellos apóstoles que lo que él había colocado en el corazón de Pablo era algo que solamente Dios lo había colocado, Jesús lo había colocado de modo tal que era bendito por él y luego tenían que aceptarlo porque era la palabra de él, era la palabra del maestro. Amén. ¿Sí? Hasta ahora me han entendido esto. Esa es la soberanía de Dios, eso es lo que Dios quiso que él fuere, que entendiera Moisés, que este que me manda a mí es tan fuerte o mil millones o millonésimas de veces más fuerte que el que está ahí, ese bobo que está allá parado que se llama el faraón. Que si él tiene la potestad de hacer cosas, de crear cosas, también tiene la potestad para poderlo hacer caer en cualquier momento. Fijémonos la enfermedad de Job, fijémonos en la enfermedad de Job. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios de un día para otro? En un instante Dios lo sanó. ¿Y qué le pasó después? No le dio una serie de cosas que uno dice, bueno, y este viejito ya no estaba tan viejo, ¿por qué tuvo esa cantidad de personas? ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer todo. No crea que la persona que dice, no, es que yo ya fui, me hicieron la histerectomía, me quedé sin matriz, yo voy a seguir haciendo relaciones, y dice, el Señor, cuando usted va a tener un hijo, lo va a tener, le va a crecer en la barriga que no tiene, pero le va a crecer. Y va a tener el hijo. Para que saque Dios de lo oculto, de lo oscuro, saca a la luz para que la gente no siga diciendo mentiras, para quitar al mentiroso. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Amén, ¿cierto? Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros entremos en ese proceso con Él, ¿cierto? Primero que todo, Dios le dijo a Moisés para que él se diera cuenta del poder de Él. Y fuera de eso le dijo que había resistencia de parte del faraón, pero que esa resistencia era él el que le había colocado. ¿Para qué? Para poder seguir trabajando sobre esa persona, para poder seguir debilitando ese cuerpo. ¿Usted no ha pensado que de pronto uno tiene una enfermedad que lo está debilitando día a día? Y es permitida por Dios, ¿para qué? Para que yo en un momento dado entre más en oración y le pida a Él y yo verdaderamente clame y lo reconozca a Él como mi soberano, como mi Dios todopoderoso. Y es Él cuando de pronto en un momento dado, en un chasquear de dedos, yo soy sano. Porque esa es la soberanía de Dios, eso es lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. Dios quería mostrar la misericordia de Él, que Él tenía por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo entendía. Eran pocos los que verdaderamente venían al culto, a la iglesia, al sitio de oración, a la casa de oración para decirle al Señor, heme aquí estoy, Señor. De pronto el 5%, el 10%, pero Dios oía ese clamor
Y él no pensaba que era el 5, él pensaba que era el 100%, que era su pueblo amado, que era ese pueblo el que verdaderamente estaba pidiéndolo por eso. Si no, vayámonos a Romanos capítulo 9, versículo 18. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, endurece. Amén. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que ser, o sea, empezar a comprenderlo a él. Tenemos que empezar a entender este mensaje, esta cita bíblica. Tenemos que empezar verdaderamente a comprender esta cita bíblica. O sea, tenemos que enseñorearnos de la cita bíblica y tenemos que pedirle a Dios que nos dé, por medio del Espíritu Santo, que nos dé la verdadera razón o la verdadera fuente para poder entender o para poder saber de quién quiere, tiene misericordia y al que endurece, endurece. No es nuestra forma de pensar, no es que mi conocimiento, mi entendimiento, no, es que yo como sé, como yo llevo, ya una vez oí un predicador hablando de que él llevaba 50 años. Sí, le dije yo, bueno, alabado sea el Señor, ese de pronto puede estar de pronto a los pies de Jesús, ¿cierto? Allá arriba en la Jerusalén celestial. Nosotros sí podemos estar un poquito más atrás, ¿cierto? Pero estamos también viendo, también tenemos la gloria de Dios para nosotros. Amén. Y es así, mis amados hermanos, que debemos ser obedientes, debemos acercarnos siempre más y más en actitud de humildad y en actitud de arrepentimiento. Que era lo que la pastora decía cuando nos estaba hablando del Oriente. Es así como debemos tener esa confianza y esa certeza. Vayámonos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Listo, perfecto. Entonces nosotros no tenemos por qué endurecer nuestros corazones, tenemos antes que abrirlos, antes tenemos que inclinar la cerviz, tenemos que verdaderamente tocar con nuestra frente el suelo que pisa el Señor. Porque Él lo dice, tierra santa es esta, quítate el calzado. Lo cual quiere decir que Dios tiene sus sitios preferidos, sus sitios bonitos, porque Él es soberano, Él puede escoger este lugar como el lugar para Él. ¿Sí? Pero ha decidido escoger desde tiempos atrás a Jerusalén como el lugar preferido, como la ciudad santa, como el monte de Sión. Tenemos nosotros que entender ese punto de vista y tenemos que orar por nuestros hermanos judíos, por el pueblo de Sión. Por todos ellos tenemos que orar, ¿cierto? Además de eso, tenemos que tener confianza de que los obstáculos para nosotros no son obstáculos. Eso a mí me lo da la soberanía de Dios. Eso a mí me lo muestra la soberanía de Dios, que los obstáculos que yo pueda tener, Él los puede derribar. ¿Por qué? Porque Él ha sido el creador de todo. Luego Él puede hacer cosas. O si no, fijémonos que Él llegaba y llegó y se colocó en medio de los apóstoles. En ese lugar donde todos estaban encerrados. Ese hablaba de María Magdalena cuando Jesús decide dejar de ir, porque Él tenía que ir, porque Él tenía que ya entregar, porque Él ya había entregado su sangre. Tenía que ir a recuperar su posición. ¿Y él qué hizo? Se detuvo para poderle responder a María Magdalena. ¿Por qué? Porque era el clamor de un corazón que lo amaba con todo su corazón, con toda su alma. Y es así como nosotros tenemos que amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con todo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo ame a Dios con todo mi corazón, yo puedo amar al resto de gente. No me es difícil, me es antes es facilísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él me da mucho más abundantemente de lo que yo le pido. ¿Sí me han comprendido? Amén. Amén. Y es así como tenemos que tener confianza, no solo para lo que era previsto por Dios, sino para lo que era ordenado también por Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía el control divino de todo. Entonces Él le decía, haga esto, Él tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque en la forma que Dios le estaba diciendo a Él, le estaba colocando en su mente, en su actuar, era porque Dios quería que lo hiciera así para que la gente, ¿sí?, verdaderamente reconociera al Dios soberano que tenía. Porque esa es la finalidad de Dios. La finalidad de Dios es que nosotros lo podamos conocer a Él en todos sus atributos. Todos los atributos que Él tiene. Ser ideal que nosotros podamos verdaderamente caminar con Él, en Él. Por eso nosotros en esta época debemos reconocer que toda aflicción, óigame bien, que todo desierto, que sí, lo que busca Dios es crecimiento en nosotros.
que nosotros seamos fieles a Él, que nosotros tengamos ese emuná, esa convicción y esa certeza, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis amados hermanos. Eso lo quiso en Job, eso lo quiso en David, eso lo quiso en los profetas, eso lo quiso en todos aquellos, sí, que caminaron y que están ahorita en Hebreos capítulo 11. Pero Dios también tenía muchas mujeres. Yo pienso que de pronto estarían como más ungidas que los otros, que los varones. Muchas, muchas, muchas. Ese primer atributo, soberanía de Dios, ahora vámonos para el segundo atributo que Moisés aprendió de Dios. ¿Cuál era? Quítate el calzado porque esta tierra es santa. Cada vez que vaya a entrar al lugar santo, a la casa de Dios, ¿sí? Límpiate el calzado, así como Jesús hizo con los discípulos, que fue y les lavó los pies. ¿Por qué razón? Porque ya tenían el resto, lo tenían todo limpio, solamente le faltaba limpiar el caminar de ellos. ¿Cómo tenía que ser ese caminar? ¿Cómo tiene que ser el caminar de nosotros en Cristo Jesús? ¿Cómo tiene que ser nosotros esa santidad, cierto? Vayámonos a Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Éxodo 4, 24 al 26. Y aconteció en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amén. Esta es una cualidad que Dios también tiene y que Dios quiere mostrarnos a todos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que cumplir? Lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Yo me imagino a Séfora diciéndole a Moisés: bueno, ¿y yo para qué? Que ella pertenecía a otra nación. Ella pertenecía a los mayanitas. Ella pertenecía a ellos. El papá de ella era sacerdote mayanita, ¿cierto? Fue del hijo de Abraham con Setura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Ella no quería hacer lo que, ¿no? Como muchas veces, ¿cuántas mujeres? No, perdóname las mujeres, pero hay mujeres que son tercas, ¿cierto? Yo creo que Dios quiere a uno muchas veces llevar a una situación donde le dice, con esta mujer de pronto que lo aparta uno y que lo lleva, no, vámonos a un paseíto mejor, que el paseíto es chévere, tal cosa, listo. El domingo entrante usted va a misa, va a la iglesia, va a lo que sea. Fíjate que el domingo entrante hay otro paseíto y termina usted separándose del caminar del Señor. Termina usted abandonando ese sitio. Por lo tanto, como Dios es santo, y como tal, cuando caminemos con Él, debemos ser santos. Debemos ser vasos transparentes, obedientes. Hay un principio, hay unas ordenanzas, hay unas leyes establecidas por Dios que están escritas en la palabra, que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que obedecer, que tenemos que llevar, que tenemos que prodigar. A veces decimos, no, pero es que lo que pasa es que el otro bobo por allá de pronto decide, bueno, hoy no tienen ustedes que hacer tal cosa porque es que eso no es de Dios. Allá Él, nosotros tenemos que guiarnos por la palabra y que de acuerdo a como la palabra nosotros, Dios nos la exprese, nos la diga, ¿sí? Y la coloque en nuestro corazón, tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque es que nosotros no estamos bajo la égida de los otros. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Sí, yo no estoy bajo la égida de las otras denominaciones que estén aquí en la ciudad o que estén de pronto en el país o que estén de pronto en el mundo. Cuando yo estaba en Barranca, una de las cosas que yo, pues, no como siempre, ¿cierto? Uno dice, bueno, yo entonces me voy para tal parte y me voy a esta denominación y entro a esta denominación y ahí voy a ir. Yo no puedo dejar de ir a una iglesia, a una denominación, tengo que ir. Y un día yo me fui. Y resulta que cuando ya estaba entrando a la denominación y me estaba sentando, de pronto ¡pum!, me sonó el celular y me tocó otra vez irme a trabajar. ¿Qué buscaba con eso el Señor? No escuchar ese tema a ese sitio, que no entrara a ese lugar, que no estuviera bajo esa cubierta que en ese momento se estaba dando en ese sitio. Yo cuando yo aprendí el Señor que solamente yo lo que hago es, pues sí, cuando estoy en otra tierra, en otro lugar, lo que hago es que yo prendo el celular y prendo prácticamente la predica y me pongo a oír. ¿Ven? Y a veces, hasta cuando estoy operando, también oigo la prédica y le digo, bueno, hermano, hágame el favor, déjenme oír esto porque tengo que oírlo. Entonces, pongo bajito volumen y me lo ponen al ladito de la parte donde estoy operando. Pero uno tiene que reconocer la santidad que tiene Dios.
Uno tiene que estar limpio para Dios, luego uno tiene que hacer las cosas que Dios me ordena para que yo pueda ser obediente en la palabra. Entonces, ¿qué le exigió Dios a Moisés? Le exigió que ese chinito tenía que ser circuncidado. ¿A quién se lo colocó? ¿A quién la puso a que circuncidara? Pues a Séfora. Venga, usted la que tiene que hacer. Usted no quería, y el otro estaba durmiendo, el otro estaba descansando. Y Dios le puso en el corazón y todas las cosas. Y la palabra santidad en hebreo quiere decir kadatz, que es ser santo, persona o cosas que se apartan para el culto a Dios, se hacen sagrados. Pero nosotros tenemos que ser personas que nos apartamos para el culto a Dios. Entonces tenemos que ser personas que tenemos que iniciar ya una marcha donde ya no es nuestro reino o nuestra ciudad o nuestro mundo, no es este mundo, ¿sí? Lleno de cosas, de todas las cosas creadas por el maligno, sino es el mundo espiritual a donde Dios nos lleva. Esta carne se va a acabar, esta carne se va a volver polvo, esta carne va a quedar allá, listo, listo. Pero es el alma y es el espíritu el que verdaderamente va a seguir la marcha y que nosotros tenemos que prepararla para que pueda caminar como debe de caminar y donde debe de caminar. Para que pueda ser un vaso de alabanza, un vaso verdaderamente transparente, una ánfora dispuesta para Dios, un vaso de oro de Ofir, ¿sí me entendieron? En hebreo se dice santo kados, eso está en Éxodo 19, versículo 6, que es puro, que es consagrado. En griego se llama hagiasmos, que es la separación para Dios, que eso está en Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22. Y es aquel estado del ser separado para Dios, en donde está lleno de gracia y obediencia. Y Hagiosune, que es la manifestación de la cualidad de la santidad. Eso está en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Entonces, si nosotros miramos en eso, capítulo 4, versículos 24 al 26, se había descuidado a Moisés de algo importante que él sabía que tenía que hacer y que a él se lo habían hecho. Yo me imagino que tuvieron que haber hecho la circuncisión sin que se diera cuenta la reina de la segunda forma de los egipcios. Pero que la mamá yo creo que tuvo que haberse la hecho. Se había descuidado, se había olvidado también, dentro del campo de Dios, el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el que tiene el mandato en el hogar. Entonces, si la mujer llega y dice tal cosa, el hombre como cabeza del hogar tiene que ir a pedirle al Señor, Señor, esta mujer me está hablando y me está diciendo esto, ¿será que yo debo de hacer lo que ella me dice? Y el Señor le va a decir en la palabra, en los sueños o en visiones, para que él haga o no haga lo que la mujer le está diciendo, porque la mujer es ayuda idónea. Amén. No podemos tampoco olvidarnos de eso. Pero Dios le enseñaba que quienes son llamados, quienes son escogidos para guiar, deben de tener bien claro la posición, el orden dado por Dios. Por tanto, el obedecer a uno le permite, sí. Yo tengo que obedecer todo. Yo no tengo por qué obedecer una parte, por decir de los mandamientos, obedecer 8 y quedarme 2 sin obedecer. No, porque es que lo que pasa es que yo no obedezco eso. Por tanto, si Dios es santo, Dios quiere que usted también sea santo para que usted pueda tener ¿qué? Todas las fuerzas, todo el dinamismo, todo el poder del Espíritu Santo para que usted pueda realizar la obra que Él quiere, que es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Sí me entendieron de ese propósito de Dios? Amén. No importa cuánto lo justifiquemos, cuánto nosotros nos justifiquemos tal cosa. No, Señor, lo que pasa es que tal cosa. No. ¿Sí? Dios no pasará por alto el pecado. Dios muchas veces tendrá que sacar, tendrá que quitar de donde está aquella persona que puede ser de pronto ese Diosito mío. ¿Sí? Me lo va a quitar para que yo pueda entrar con libertad, sí, a recibir la presencia de Dios y pueda cumplir el propósito que Él tiene para mi vida. Óigame bien, para mi vida, el propósito. ¿Sí? No es lo que yo piense. Ah, no, Señor, espéreme 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, y después yo me comprometo a hacer lo que usted me diga. No, Dios es un Dios soberano y es un Dios santo. Amén. ¿Hasta ahí más o menos? Es así como
Moisés y nosotros, nos lleva a Dios a aprender más de Él en esa ruta. ¿Sí? Hay una visión de Dios que tiene corta, que tiene mediana y que tiene amplia. Y nosotros, en la medida que Dios a nosotros nos ha revelado su palabra, nos ha llevado a que nosotros podamos entender, ya hemos llegado hasta la visión máxima de Dios. ¿Será que habrá otra visión? ¿Será que habrá otra rueda? Sí, así como son las ruedas que se presentan en las visiones que tiene el profeta y que tuvo Juan, el apóstol Juan, Apocalipsis. ¿Será que de pronto habrá otra visión? Dios mío, que nos lleve y que nos la muestre, ¿cierto? Porque Dios es amor, Dios es gracia. Él nos lleva a adorarlo como Él anhela que lo hagamos. Y por eso la santidad de Dios nos atrae, óigame bien, pero también nos repele. ¿Sí? Cuando nosotros estamos con Dios, completamente 100% con Dios, póngale 95, no, 100%. Y no tenemos nada de eso que ocultarle al Señor, nosotros estamos alegres en recibir lo que Dios ordene, lo que Dios mande. Es más, nosotros estamos dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la muerte es sueño, que la muerte es un dormir. Y por eso nosotros a veces aceptamos ese dormir para poder, ¿qué? Para poder estar con Él y no tener que de pronto pecar, ¿cierto? Porque todos los días estamos pecando. Pensamiento, palabra y obra, ¿cierto? Tenemos que pedirle al Señor que nos perdone todas las cosas. Hay una visión que puede ser más amplia, ¿sí? Pero lo que sí podemos decir es que Dios tratará por todos los medios de que nosotros vivamos como verdaderos hijos de Dios o hijas de Dios. Eso sí, téngalo por seguro. En medio de la soberanía y la santidad de Dios, Dios quiere que usted como hija de Dios o usted como hijo de Dios viva esa santidad. Vayámonos para un tercer atributo. Cuando hablábamos de fe, hablábamos del misterio de la fe y que la pastora después nos desglosó un poquito, ¿sí? Nos enseñoreó un poquito más con la palabra fe y que nos dijo que era el emuná, que era la fidelidad. Entonces la fe en hebreo es emuná, es la certeza, es la fidelidad. Eso está en 2 de Crónicas capítulo 19, versículo 9. Y los que obedecemos o los que obedecen están en el camino de la fidelidad. Eso está en Salmo capítulo 119, versículo 30. Veámoslo. Escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí. Entonces el juicio está adelante y escogimos el camino de la verdad. ¿Por qué? Porque es el único que tenemos que escoger. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Es el lema de esta iglesia. Es el lema de esta casa de oración. Amén. El sinónimo de emuná es sedek. T-S-E-D-E-K, que es igual a rectitud, igual a justicia y que también se puede corresponder con Hesed, J-E-S-E-D, que significa misericordia, que significa benignidad. Entonces miremos y analicemos qué pudo haberle pasado a Moisés, ¿cierto? Cuando él iba caminando por los pasillos del palacio de Egipto, el palacio egipcio. ¿Sí? Cuando él iba llegando, ¿sí?, al pueblo egipcio, allá en la orilla de la carretera, cuando él venía acercándose ya a ese pueblo, ¿sí?, cuando de pronto le estaba esperando de pronto el hermano, ¿sí?, y el papá y lo que sea, los israelitas que estaban más cerca de Dios, estaban esperando para recibirlo de lo que él llegaba, ¿sí?, cuando llegaba del desierto. Imagínense ustedes. ¿Cómo palpitaría ese corazón? ¿Cómo estaría esa cabeza? Yo creo que él tuvo que haberse tomado como que unas 5 aspirinas. Tuvo que haber sido terrible cuando él caminaba por el camino, ¿sí?, por el patio donde él jugaba pepitas, donde él charlaba, brincaba con todos, montaba, ¿sí?, con el supuesto caballo, ¿sí?, que era de palo y de madera y sí, con una cabecita. Por eso Dios verdaderamente lo llevó a él. Si él de pronto no hubiese aceptado, como lo habíamos hablado la vez pasada, si no hubiese aceptado el estar en esas condiciones, no hubiese podido vivir verdaderamente, vivificar esos momentos. Sí, poder decir, wow, yo tal cosa, y venga, camine, y vaya a hablar con el faraón, ¿cierto, mis amados hermanos? ¿Cuáles recuerdos vinieron a la mente de Moisés? Donde ese niño recorriendo por esos pasillos. Recuerden que Dios va de lo simple a lo complejo.
Dios no lo pone a él a pensar cosas de que va a suceder, sino que él lo empieza como a llevar, como a entrar, como a que camine dentro de ese espacio simple. Entonces, y después entonces ya con paso adulto, ¿sí? Ya reconociendo que él viene de parte de Dios, que se va a enfrentar a ese momento especial, ¿cierto? ¿Sí o no? Hace un ratico pensaba como niño, ahora piensa como adulto. Hace un ratico él reconocía, ¿cierto? Como niño, ahora él tiene que comer comida sólida para poder estar en la presencia de quién, del enemigo, para poderse defender de quién, del enemigo, ¿cierto? Entonces, ahora ante el faraón, Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fíjense que era una cosa muy sencilla, era algo que solamente era celebrar una fiesta, ¿sí? Como cuando de pronto entonces va el esposo o la esposa que tiene yugo desigual y le dice a su esposo o su esposa que está en yugo desigual, le dice: ¿será que yo puedo ir a la iglesia? ¿Sí? Y cuando llegan las 8:30 de la noche, empieza la esposa o el esposo a mirar el reloj, ¿sí? Y a brincar y a saltar. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la reacción de su esposo cuando ella está en el camino, está en la soberanía, está en la santidad de Dios. Entonces, ¿por qué me asusto? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué le temo al hombre? Cuando tengo a Dios que me dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque entonces cuando venga el momento el momento verdadero donde el enemigo le diga, bueno, tiene que renunciar a Dios, renunciar a la palabra, y si yo le tengo temor a mi marido, a mi esposa, así, en ese momento yo renuncio a la palabra. ¿Por qué? Porque no tengo la fortaleza, no he sido enraizado en convicción y certeza. No tengo ese emuná, es esa fidelidad a Dios. Por eso le decía, no se me distraiga mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos a la presencia de Dios. Truene, llueve o relampague. ¿Cuántas veces el enemigo colocará diferentes cosas? Un dolor de cabeza, un dolor estomacal, uy, que me duele mucho el estómago y tal cosa, y que de pronto me pone sí, a temblar. Pero cuando yo estoy en Dios, diga el débil, fuerte soy, Señor, me curo con la sangre del Cordero. Y toda enfermedad, Señor, le rechazo en el nombre de Jesús. ¿Cierto? Es lo que tenemos que decirle al Señor, que nos enseñe y que nos ministre en cuanto a eso. Amén. Pero ya Moisés conocía la respuesta dada en Éxodo capítulo 4, versículo 21. Entonces vayámonos a Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Amén. Entonces fijémonos de la respuesta a ese soberbio. ¿Cuántas personas nos han hablado así? ¿Cuánta gente nos ha dicho, pero dígale a su Dios que le dé comer y que le dé vestir y que le consiga un carro y que le dé apartamento y que le dé todo? Porque ellos tienen eso. Porque ellos ya, el enemigo les ha dado eso. Cuando ellos no saben en qué momento de pronto puede suceder. Vamos, yo estuve en un video donde una chica, ¿sí?, le dice, se va a ir con los amigos de parranda, de fufurrucha, y entonces la mamá le dice que Dios te acompañe. Entonces ella le dijo, Dios está en el baúl. Y ese carro, todos murieron, ¿sí?, pero solamente la parte de atrás del carro quedó servible, el resto quedó inservible. Y en la parte de atrás estaba una Biblia. Muchas veces nosotros hablamos cosas sin saber. Acuérdense que la palabra tiene un poder y la palabra no regresa vacía. Luego tenemos que tener mucho cuidado en lo que pronunciemos, porque así esté usted, sea inconverso o sea converso, ¿sí?, la palabra pronunciada tiene un poder y no regresa vacía. ¿Sí me entendieron? No regresa vacía. Viene con algo. Entonces, por eso, pensemos bien lo que digamos, ¿sí? No pronunciemos y que, no. ¿Cómo iba el faraón a dejar ir a Moisés un día o 2 días si tenían la obligación de construir ciudades en Egipto, con el noble propósito de contribuir a lo glorioso de Egipto?
Vamos a contribuir a la soberanía, ¿sí? A la exaltación de Egipto, de los egipcios. Cuando Dios no le había permitido ir un solo día, ¿cierto? Entonces, como estaban pidiendo vacaciones de 2 días, entonces, ¿qué hizo el faraón? Pues los mandó, dijo, ya no leen esto, no leen hierba para que construyan, para que hagan los baldocines, ¿sí? ¿Ve? De ahora que ellos mismos tengan que ir a buscar baldocines. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces hemos tenido que en un momento dado recibir y tener que hacer cosas y agachar la cabeza? ¿Ve? Porque en ese momento Dios quiere que el pueblo se dé cuenta, o sea, Dios quiso que el pueblo se diera cuenta hasta dónde podía llegar la magnitud de la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, en medio de su majestad, en medio de su santidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, sentimos este golpe. Uy, no, pero es que nosotros, ¿por qué sentimos que nos golpean? ¿Por qué nos da esta enfermedad? ¿Por qué entonces? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué yo tengo tal enfermedad cuando no debiera tenerla? Cuando yo soy el siervo tuyo. Órale al Señor y pídale al Señor que le dé más y más santidad para que usted pueda verdaderamente, ¿sí?, comprender la magnitud de lo que Dios está haciendo contigo, mi amado hermano. Buscaba que el pueblo, el egipcio buscaba que el pueblo de Israel rechazara a Moisés. ¿Por qué razón? Porque es como cuando usted llega y de pronto viene y dice, bueno, todos en tal parte hagamos tal cosa, y de pronto aparece otro y entonces nos manda a hacer más trabajo, doble trabajo, 4 trabajos. Entonces empezamos a decir, ese tipo no es un profeta, este tipo lo que quiere es que nosotros, aquí este otro venga y nos casque, nos castigue. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento, el enemigo, por decir el maligno, estaba colocando en la cabeza del faraón cómo tenía que actuar con el pueblo, así como le pasó al pueblo de Israel cuando Balaam fue a llevar al vidente Balaam, ¿sí?, a que maldijera a Israel. Y le pagó tanto, y tanto maldijo a Israel que sabe qué, que todo el tiempo eran puras bendiciones. Entonces le dijo Balaam, Dios, ¿por qué usted los bendice si le esté pagando para que los maldiga? Pero es que no puedo, porque de mí no sale palabra sino de bendición para ese pueblo. Amén. En Éxodo 5, versículo 9, leamos. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Amén. ¿Cuántas veces a nosotros nos vienen y nos dicen que nosotros somos mentirosos? ¿Ves? Que nosotros no estamos hablando de Dios, sino que estamos hablando de otras cosas, que nosotros lo que tenemos que hacer es callarnos y encerrarnos. ¿Cuántas veces el enemigo ha querido encerrarnos aquí a nosotros? Ha querido cerrar la iglesia, la casa de Dios. ¿Cuántas veces está el enemigo de pronto llevándonos a que nosotros indirectamente seamos los que de pronto en un momento dado cerremos la casa de Dios? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Si Dios a nosotros nos da la bendición, nosotros tenemos que bendecir la casa de Dios. Si Dios a nosotros nos pone a orar, tenemos que orar por la casa de oración, por la casa de Dios. Si Dios a nosotros nos pone para que nosotros seamos cada día de bendición, ¿por qué nosotros no somos también de bendición para la casa de Dios? Tenemos que orarle a la casa de Dios, tenemos que pedir, tenemos que decirle al Señor que nos dé ese don de dar, para poder dar a todos aquellos que Dios a nosotros nos esté dando. ¿Cuántas veces nosotros no recibimos el dar de Dios porque nosotros no somos capaces de soltar lo que tenemos en la mano? Entonces, si la mano está llena, entonces ¿cómo Dios le va a dar a usted, mi amado hermano? No puede recibir nada de eso. Ahora miremos a Moisés, o mirémonos a nosotros, usted o yo. Él no quería ir. ¿Por qué no quería ir? Porque tenía temor. ¿Cuántas veces a nosotros nos da temor? Ya lo habíamos hablado las veces pasadas, ¿cierto? Por lo cual tenemos unas excusas que para nosotros son lógicas. Para nosotros son excusas lógicas. Yo no puedo ir porque soy tartamudo, entonces yo no puedo hablar. Entonces, ¿ve? Y eso es lógico. Pero ¿qué voy a saber si Dios me coloca a mí a hablar, me coloca una nueva lengua y en esa forma yo puedo entonces expresar las cosas sin necesidad de tener que tartamudear? ¿Cuántas veces Dios nos da a nosotros una fortaleza en el poder del Espíritu de Dios para nosotros poder hablar ante el público? Y no crea, a veces tenemos temor de determinadas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que llevar el mensaje a un sitio donde Dios se mueve con un poderío y una soberanía inmensa. Dios les está enseñando a ustedes muchas cosas
para que también nos las enseñen a nosotros. Amén. Ahora era culpado, ¿sí ven? Mire que nos hizo que el faraón nos pusiera a cargar esta cosa que antes no teníamos. Mire que ahora ya no podemos acostarnos a las 5 y ver el resplandor, o sea, el atardecer tan bonito, ese sol, a nivel de Gosén, Fíjese que ahora no, ahora tenemos que acostarnos a las 11 de la noche y levantarnos a las 2 para ir a recoger ese poconón de hierba. ¿De dónde? Del desierto, ¿cierto? Porque la hierba tenía que estar en el desierto, amén. Y ahora viene un clamor, una súplica. Ese clamor, vayámonos a Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23, a ver. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a ti. Amén. Entonces, fijémonos en muchas cositas aquí importantes. Moisés hace una oración de súplica diciéndole a Dios que para qué. ¿Para qué lo había mandado ahí? Fíjese que mire, Señor, mire lo que pasó con el faraón, ahora mire lo que viene a hacer. ¿Ve? Y mire cómo está el pueblo que no me quiere ni siquiera ni saludar. Antes me daban un vaso con agua, ahora ya no me dan ni siquiera nada. Lo único que hacen es insultarme. Pero recordemos que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios fiel. Con estos atributos, Dios quería mostrarle a Moisés su fidelidad, no solamente para con él, sino esa fidelidad para que Moisés creyera en él y por lo tanto le reveló el significado de su nombre y reafirmó sus promesas. Eso está en Éxodo capítulo 6, versículos 18. Y los hijos de Coat, Amram, Har, Hebrón y Uziel, y los años de vida de Coat fueron 133 años. Por eso Dios dice en este proceso, y lo dijo 7 veces, lo hará. Y el número 7, pues ya todos conocemos cómo es, ¿cierto? Es aquí, mis amados hermanos, cuando debemos mirar a lo alto, no mirar a nuestro alrededor, sino tenemos que mirar a lo alto. No tengo por qué preguntarle a mi vecino, ni tengo por qué preguntarle al que está delante mío, ni al que está detrás, sino tengo que mirar a lo alto y preguntarle al Dios Todopoderoso, ¿sí? Y reconocer a Dios como el Creador, como el Jehová Elohim, cuando nos sintamos derrotados, cuando tengamos aquellas personas tercas que cada ratico nos estén machacando, ¿sí? Nos estén clavando esa estaca, así como la sufrió Jesús en la cruz, amén. Que nos estén machacando, ¿cierto? Personas tercas, que debemos comprender que tenemos un grado mayor que ellos y que nosotros, Dios nos da un conocimiento, un entendimiento y una sabiduría que si nosotros la sabemos entender y comprender, ¿sí? Estas cosas pasan porque son pasajeras. Que todo nos debe de llevar solamente al corazón de Dios. Usted lo que tiene que buscar es el amor de Dios, el corazón de Dios. El único objetivo es buscar el corazón de Dios. En la medida que usted busca el corazón de Dios, Él le va a dar todo. Porque así lo dice en las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Entonces, si nosotros buscamos el corazón de Dios, ya que la fidelidad de Dios llevará a que mi fidelidad o mi fe se afiance cada día más y más con convicción y con certeza, que es cuando Dios nos utiliza, mis amados hermanos, para alcanzar su propósito o su voluntad. Por eso Moisés reconoce esa parte de Dios, ese amor de Dios. Vayámonos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Fíjese que ahí dice 1000 generaciones. Fíjese que Él guarda ¿qué? El pacto a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe cosas, pero que no permita que nos separemos de Él para que nosotros podamos amarlo a Él, pero también que guardemos sus mandamientos porque es lo que Él pide, porque Él es santo. ¿Sí entendieron? Él es santo, Él es soberano, Él es santo y Él es fiel. Pero la santidad de Él no me permite a mí separarme del lado de su palabra. La santidad de Él no me permite separarme de Jesús.
Así que, amados hermanos, los conflictos del hogar, del trabajo, del día a día, de la traición, ahí está Dios con nosotros, mis amados hermanos. Salmo 73, versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Amén. La roca de mi corazón. ¿Quién es el fundamento en la vida de todos nosotros? Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, esa roca es la que a nosotros nos lleva. Esa es nuestra fortaleza, ese es todo lo que tenemos. Hermanos, faraones vienen, faraones van. Presidentes vienen, presidentes van. Profesores vienen, profesores van. Jefes vienen, jefes van. Amigos vienen, amigos van, mis amados hermanos. El cónyuge puede ser fiel o puede ser infiel. Pero la presencia, la palabra de Dios está acá, está ahí. Está contigo todo el tiempo. Está dentro de ti, mi amado hermano. Es la que nos acompaña durante el proceso. Es la que nos acompaña durante la aflicción, durante ese desierto, es la que nos acompaña. Yo pienso que Dios siempre estaba dentro de Moisés. Dios caminaba dentro de Moisés sin que Moisés se diera cuenta de que él estaba dentro de él. Amén. Después ya viene un proceso en el cual Moisés quiere caminar con Dios, quiere tener face to face a Dios, cara a cara. Pero él no sabía que era Dios el que ya estaba con él, porque era Dios el que verdaderamente hace las cosas. Nosotros no tenemos capacidad para tener a Dios. Amén. Por eso, mis amados hermanos, Dios está más interesado en que nosotros busquemos el corazón de Dios y busquemos su rostro. Energía para las cosas de Dios, el dinamis, el espíritu del Dios Todopoderoso, para que podamos caminar, para que podamos levantarnos, para que podamos hacer las cosas. Pensamiento para estar en la mente de Cristo Jesús. Amén. Gran valentía, mi amado hermano, y disfrutar de Él con contentamiento. O sea, estar contento por todo, así sea lo que tenga. ¿Por qué? Porque Dios sabrá en qué momento Él va a cambiar, en qué momento Él me va a llevar a que yo tenga todo. Porque algunos son llamados para qué, algunos son llamados para ser líderes financieros, otros son llamados para ser líderes, ¿sí?, de servicio, otros son llamados para ser líderes apostólicos o lo que sea, cualquier cosa. Pero esos llamados, esos ungidos, tienen que estar siempre dispuestos para Dios en cualquier situación. A veces demoramos de pronto, a veces no demoramos, porque Dios a veces tiene ese caminar, todo el tiempo lo tiene dispuesto para nosotros. Por eso Dios busca, mis amados hermanos, acercarse a cada uno, a ustedes, a mí, a todos. Es por esto que la medida de nuestra estancia en la soledad, fíjame bien, en la soledad, en el desierto, porque cuántas veces nos sentimos solos, cuántas veces creemos que Dios a nosotros no nos acompaña cuando Él verdaderamente nos lleva en sus brazos, cuando Él está esperando que yo descanse en Él. Amén. Se acerca más a nosotros, de donde aprendemos a tener esa convicción de que cada paso que demos sea para atrás, pero si estamos en Dios, si estamos en el caminar de Dios, vamos hacia adelante. Siempre vamos hacia adelante. Siempre estaremos ascendiendo, siempre seremos verticales, nunca seremos horizontales, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Entonces Dios es soberano, Dios es emuná, o sea, es fiel, y Dios es santo. Porque Él es santo, santo, santo. Y todo lo que Él toque es santo, santo, santo. Luego, si Él a nosotros nos hizo, somos santo, santo, santo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Bendito seas por siempre, Dios del universo. Bendito aquel que extendió las manos sobre el mar rojo y Dios abrió para que su pueblo pasara en seco. Bendito aquel que da la palabra para que cumpla el propósito para la cual fue enviado. Gracias Dios, gracias Señor, gracias Eterno,
por darnos cada día el alimento que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Cada uno de nosotros tenemos unos gustos y una variedad en nuestra comida. Y cada uno de nosotros sabemos de qué manera y de qué forma podemos preparar ese alimento. De la misma manera, cada noche, Señor, nos dan un alimento, nos da una comida, Señor. Esta palabra que tiene que ver con un hecho, tiene que ver con un verbo, tiene que ver con aquello que forma parte del alimentarse del ser humano. De la forma, Señor, como nos alimentamos para que nuestro cuerpo físico tenga equilibrio, tenga sanidad, tenga armonía, tenga salud, Señor. De la misma manera, Señor, te damos gracias por la variedad de la palabra, por la variedad de la escritura, por ese pan que tú nos das todos los días, Señor. Por eso te damos gracias, Dios eterno, Dios maravilloso. Permita que cada plato, Señor, cada pedazo de pan que se ponga en la mesa, Señor, sirva para alimentarnos, Señor. Y que no sea un pan que tenga levadura, Señor. Que no sea un pan que venga de la carne, sino un pan que venga del cielo como maná, Señor. Padre, hoy oramos por aquellos que están padeciendo, sufriendo, preocupados, angustiados por una u otra situación. También queremos darte gracias, Señor, por las cosas buenas que ha recibido su pueblo, Señor. Porque si miramos y analizamos, son las cosas mejores que hemos recibido más que las cosas duras y difíciles. Hoy queremos orar, Señor, de una manera muy especial por la familia Sánchez Arias, Señor. Oramos para que el reino de los cielos esté con ellos, Señor. Oramos por cada uno de los miembros de la familia, Señor, que todos tienen el dolor y cada uno sabe la forma y la manera como lo está experimentando, Señor. Oramos por cada una de las hermanas, Señor, del varón, el único que quedó en su casa, Señor. Como representante, Señor, como autoridad, Padre eterno, Padre misericordioso. Oramos por Esperanza, oramos por Belsi, oramos por Gloria, oramos por Graciela, por Carmen, por Emma, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. Por Vianney, Señor, también oramos por ella, bendito Señor. Oramos también por Soledad, Señor, para que sean uno solo y que este momento, Señor, duro, difícil, sea una razón de parte tuya para que se hagan uno solo, Señor. Porque a veces todas estas situaciones que vivimos, su palabra nos enseña es que algo grande ha de venir. No fue en vano el sufrimiento de Cristo. No fue en vano las aflicciones, el menosprecio, Señor. Porque venía la salvación para toda una nación y la tierra, Señor. Cada uno de nosotros colocaremos un grano de arena, Señor, para que el plan de salvación y para que la salvación de nuestra casa se cumpla, porque es el objetivo, es el plan, es el propósito, es lo que cada uno de nosotros solicitamos todos los días, Señor. Oramos diariamente por aquellos que no han llegado, por esa luz que te pedimos, Señor, que llegue a nuestras casas, a nuestros familiares, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros familiares, Señor. Oramos también por el viaje del doctor Pinto, Señor. Llévalo nuevamente allí a Málaga, Señor. Que su gracia, su bondad, su misericordia, la sanidad y la curación siempre esté con ellos, porque la mano de Jehová se ha extendido, Señor. Porque tú eres grande, hermoso y maravilloso, Señor. Y allí, Señor, tú harás con él lo que tengas que hacer, Padre. Lo usarás de la forma y la manera como allí ese pueblo lo necesite, Padre bendito. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Padre glorioso. Gracias por cada familia, Señor. Por los hermanos que están en Medellín, en Bogotá, Señor. Por Rosita, Señor, que seguramente viene viajando
de allí, de haber estado y haber compartido con su Hijo, Señor. Gracias por los de Girón, gracias por los Piedecuesta, gracias por cada una de las diferentes regiones en donde nos escuchan y en donde esperan, Señor, la palabra para seguir adelante en este proceso y en este camino. Abre las puertas, Señor, para todos aquellos que están esperando, Señor, que venga la luz de Cristo, Señor, que nos dé esa palabra, que se abra la ventana y que sea trayendo la bendición sobre cada uno de nosotros. Bendícenos a todos, Señor. Guárdanos y cuídanos. Bendiga el culto del domingo, Señor. Te alabamos, bendecimos su nombre y glorificamos el nombre de nuestro Dios y Padre Celestial. Bendecido sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.